19:06, bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. En este día martes queremos nosotros continuar hablando de distintos temas, así que gracias por la compañía del otro lado aquí en el programa. Hasta las 20 horas estamos hablando de diferentes noticias, informaciones, generando también debate aquí en el programa. 33 grados tenemos de temperatura, mucho calor húmedo afuera, así que mucha fuerza también a la gente que de a poquito va cerrando esta jornada laboral, para muchos pesada, con algunos inconvenientes porque se vino la lluvia también. Como les adelantábamos al momento del pase, hoy queremos hablar de la posibilidad de la cual están hablando nuevamente. A nivel legislativo se quiere volver a proponer la creación de juzgados especializados en torno a la violencia contra la mujer, ante los casos de feminicidios que se vienen dando. Ya vamos a estar hablando acerca de este tema enseguidita con la senadora, en este caso Lilian Samaniego, que nos va a estar acompañando. Y también quiero saludar a otra de nuestras invitadas, la jueza Liz Lobo, que ya está aquí en piso también con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenas noches, gracias Fernanda, gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia. Bueno, hablando, en el caso de usted particularmente, me quiero centrar en los casos de violencia contra la mujer, de feminicidios. ¿Dónde usted está trabajando, doctora? Actualmente yo soy jueza civil, pero he ejercido el cargo de jueza de paz durante 5 años y también fui secretaria general de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. Y en ese lapso de trabajo hemos trabajado muchísimo con el tema de los casos de violencia en base a la ley 1600, que es la ley de protección especial. Sí. Entonces, con ese trabajo de campo, digámosle, hemos visto la situación y las necesidades que se dan y por qué es necesaria esta ley de justicia especializada. Por eso acompañamos. Mira, aquí hay que entender, primeramente, que vivimos en una realidad en donde las mujeres continuamente son víctimas de violencia, somos víctimas de violencia, y tenemos que comenzar diciendo que los números y las estadísticas nos hablan de que en Paraguay de cada 100 mujeres 78% han sido víctimas en algún momento de su vida. ¿De violencia? De violencia, de algún tipo de violencia. Entonces estamos hablando de una realidad innegable. No solamente, perdón doctora, no solamente violencia física. Todo tipo de violencia. Generalmente en las estadísticas lo que más se da es la violencia psicológica, sí, también la violencia física y últimamente la violencia económica, que es una violencia muy especial que hay que hablarla. Pero dentro de eso, obviamente, como el elemento culminante de este tipo de violencia, hablamos de los feminicidios. Claro. En estadísticas también, lastimosamente en comienzo ya de este año, hemos tenido 6 casos apenas al llegar al 15. El año pasado tuvimos 37 casos. Y en estos 8 años hemos tenido 350 casos de feminicidio. Lo que implica también, según las estadísticas, y lo ha comunicado el Ministerio Público, casi un poco más de 500 huérfanos, por ejemplo, que deja, en la mayoría un 60-70% son menores de edad, o sea que es todo un problema social. Claro. Eso, ¿cómo repercute en la justicia? Que la justicia tiene el deber y la obligación de, por un lado, proteger a las víctimas y, por otro lado, tiene la obligación de sancionar los hechos. Sí. Dentro de eso es donde nosotros necesitamos, para que funcione, para que realmente la justicia pueda hacer su trabajo, se necesita la justicia especializada. ¿Y por qué la justicia especializada? Porque hay que comprender, y a cualquiera va a entender, en cualquier tema nosotros apostamos por la especialización. Cuando vamos al médico buscamos un especialista. En cualquier tema de la vida necesitamos especialistas. ¿Qué implica eso? Que tiene una mejor solución para un problema. Y el derecho funciona así también. No nos tiene que extrañar, ha sido con los juzgados de la niñez, juzgados laborales especializados y últimamente, por ejemplo, de crimen organizado. Claro. O sea que no es algo poco común, al contrario, es muy común. Y frente a eso, lo que creemos es, tenemos un grave problema de violencia, debo insistir, la realidad es innegable, los números nos dicen esto. ¿Qué podemos hacer? El Poder Judicial necesita tener las herramientas para que esa ley que es con la que se cuenta, que es la 5777, la ley 1600, que ya es del 2000, y todas las protecciones que se han establecido, se puede hacer realidad. Necesitamos la justicia especializada, que implica funcionarios con la formación. Claro. Hoy en día,
¿Cómo están los juzgados de paz en ese sentido? Bueno, ahí tenemos una situación crítica. ¿Por qué? Tenemos una situación crítica porque tenemos que explicar, nosotros tenemos en el país cerca de 309 juzgados de paz. O sea que por cada ciudad hay un juzgado de paz. En los números del año pasado cerramos con cerca de 35.000 a 37.000 denuncias al año que se distribuyen en estos juzgados de paz. La mayor carga o la mayor cantidad de denuncias la tenemos en Central, segundo en Ciudad del Este, o sea que la zona Alto Paraná. Después ya vienen las cabeceras departamentales y Asunción. También en esos lugares son los lugares en donde los juzgados de paz tienen más casos. ¿De violencia en general? En general. ¿Por qué? Porque en el 2018, hace ya unos años, se amplió las competencias. Significa que los juzgados de paz se volvieron lo que llamamos nosotros multifueros, o sea que entienden en cobros de pagarés, entienden en juicios de, por ejemplo, en un desalojo, y entienden en interdictos, y aparte también en violencia. O sea que donde más hay casos, porque es común, porque hay mayor población, también hay más casos de violencia. Entonces estos juzgados están abarrotados. ¿Dictando medidas de qué tipo, doctora? Para recordarle más a la gente, los juzgados de paz, ¿cuál es la labor que hacen en los casos de violencia familiar? Dentro de la estructura de funcionamiento, bueno, nosotros tenemos una ley marco, que es la ley 5777, la ley de protección. La mayor función de protección, de prevención, lo asumió el juzgado de paz justamente porque falta la justicia especializada. Sí. Entonces, frente a una situación donde hay un hecho, sea un hecho de violencia y la persona lo comunica, a veces lo comunica la policía, a veces los familiares, lo que hace el juez de paz es dar una medida de protección. Y esa medida de protección tiene que ser urgente, tiene que ser hoy. Y con la cantidad de denuncias que les cae, eso resulta de cumplimiento casi imposible. No pueden... En algunos casos se hace con un gran esfuerzo, pero tenemos que entender, yo quiero que la ciudadanía se imagine lo que son los juzgados, por ejemplo, de Capital, con todo el conflicto de la mafia de los pagarés, o se imaginen los juzgados cabecera, en donde hay 50 personas esperando por un permiso del menor, porque también se hacen los permisos del menor. Hay 20 personas esperando para revisar sus expedientes. Y a eso le sumas las víctimas que están entre todas estas personas esperando que se la atienda. ¿Y cuántos funcionarios son más o menos en promedio? Eso también es un grave problema también del ámbito, especialmente la forma como se pensó, tiene una razón de ser, porque anteriormente los juzgados de paz tenían como una función más de justamente justicia de paz de barrio, para entenderlo de alguna manera. Hoy ha cambiado mucho eso, pero la forma, según se ha establecido, es simplemente 4 funcionarios. 4 funcionarios, porque en algunos casos siquiera son solamente 3, es el juez, el actuario y un ujier. En algunos casos, en Capital, se ha reforzado los juzgados, ya de antes y más aún con la situación actual, la Corte ha reforzado con, digamos, contrataciones y traslados y comisionamientos para que como se cumpla. Pero finalmente hay que entender que en esta bomba, en el sentido de recarga sobre estos juzgados, quienes terminan perdiendo lastimosamente son las mujeres víctimas de violencia. Claro. Porque el caso, vos me habías preguntado hace rato, no es lo mismo una violencia física, una violencia sexual, una violencia laboral. Y esa mirada específica, tenés que tener conocimiento, pero también tenés que poder escucharle a la víctima. ¿En qué momento el juez va a poder escucharle a la víctima en toda esta situación? Claro. ¿Quién le escucha a la víctima? ¿Quién toma la medida? Entonces, termina se dando una situación en la cual se hace lo humanamente posible, pero eso no es suficiente. Claro, la famosa frase, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Esa es una frase para describir lo que es el juzgado de paz hoy día. Claro. Viendo este panorama completo, nos hizo una radiografía rápida en 10 minutos acá la doctora Liz Lobo. Senadora, ¿cómo le va? Lilian Samaniego. Ustedes están hablando, esto surge nuevamente el planteamiento de volver a presentar el proyecto para crear ya estos juzgados especializados. ¿Cómo le va? Gracias, Rocío, por la invitación. Fernanda, y escucharla a la doctora Lobo la primera vez que le conocí en una convocatoria en el Parlamento, de verdad me paré y le aplaudí de pie porque describe la realidad de lo que acontece con los juzgados de paz que tiene nuestro país. Y voy a relatar puntualmente. Se promulgó la ley 5777 del 2016 de protección integral a la mujer contra todo tipo de violencia,
y faltó esta parte, la creación de juzgados y tribunales especializados. En aquel entonces no se aprobó porque fue un debate largo y sabíamos que faltaba esto. Fue un trabajo realizado durante 6 años por 17 instituciones, por la Mesa Previm, integrada por todas las instituciones y bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer. Fui impulsora de este proyecto de ley con otros colegas y quiero resaltar a todo lo que expuso la doctora Lobos, que he recorrido este último año el país para saber, entender y comprometerme nuevamente con lo que pasa con nuestra sociedad y en particular con las mujeres. Siempre he sido una defensora de la dignidad de la mujer paraguaya, desde que soy senadora. Y entiendo que en la convivencia, porque Dios nos hizo hombre y mujer, que la convivencia tiene que ser pacífica, tenemos que complementarnos, ayudarnos, vivir sin violencia, y eso no es la realidad hoy en nuestro país. Cada día es desesperante cómo aumenta la cantidad de violencia intrafamiliar, violencia de todo tipo, violencia en las calles, violencia psicológica, laboral, violencia política, de todo tipo de violencia. Y lo que es más el caso de las mujeres víctimas de feminicidio. En la pandemia presenté un proyecto de declaración de emergencia por feminicidio. ¿Qué pasaba en ese entonces? Debido al encierro, debido a la falta de contención de apoyo en redes, se aumentó el grado de violencia y de feminicidio. En lo que va del año, hoy estamos el 27 de enero, tenemos 6 casos de mujeres víctimas por feminicidio y 12 huérfanos. ¿Ustedes se imaginan lo que eso es? El año pasado, duplicamos ya a lo del año pasado en esta época. Destruyen familias, los huérfanos quedan sin sus madres. Y encima, senadora, en muchos casos son perfectamente prevenibles si hay estas medidas de protección, ¿verdad? Y a eso quiero sumarme. Soy química, pero sumarme a la exposición, a la brillante exposición de la doctora Lobos, que lo dice en los términos jurídicos y diagnosticando la realidad de lo que vive el Paraguay. Habíamos hecho audiencias públicas de jueces de paz que han venido de distintos rincones de la patria diciendo lo mismo. Y yo voy a ser más pragmática de lo que expuso la doctora. A las 7 de la mañana el juez de paz recibe una denuncia del robo de una gallina. A las 7:30 se le robó un cerdo. A las 8 denuncia se le robó su moto. A las 10 de la mañana le recibe a la mujer golpeada para hacer su denuncia y a las 11 por robo de cheques, de lo que sea, todo lo que ella dijo. Pasa un tiempo porque así está el sistema de justicia y el reglamento. Pasa un tiempo para que esta víctima venga y el juez tenga que convocarla para ratificar nuevamente su denuncia. Para cuando entonces es nuevamente golpeada o ya es una víctima más del feminicidio. Y quiero dar un ejemplo puntual. Le conocí a Eugenia Rodríguez de Curuguatí, una víctima de feminicidio. Ella tenía aproximadamente 26, 28 años, 4 años de casada, era golpeada en forma sistemática por su marido y en una de esas pudo escaparse y llegó hasta la comisaría y no tenía su cédula de identidad. Y el suboficial le dice, ¿y tu cédula? Y no traje, si tuve que escaparme para venir. Y le dice él, no te puedo tomar tu denuncia
porque no trajiste tu cédula. Cuando ella vuelve para regresar a su hogar, 4 cuadras antes, su esposo le mata frente a todos los vecinos de 4 tiros. De eso se trata cuando la doctora dice con gente especializada. Cuando hablamos de creación de juzgados y tribunales especializados, hablamos de un grupo integral de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, fiscales, jueces, que puedan contener y dar solución real a la problemática de la violencia contra la mujer. Y quiero agregar más a esto, por favor. Hablan del Paraguay gigante. Yo quiero hablar del Paraguay de las personas, de la realidad con que está viviendo nuestra sociedad. Hoy, en el 2026, tenemos un presupuesto de 40% para obras y 74% para inversión financiera. O sea, más para intereses en los bancos. ¿Por qué hablo de esto? Porque eso no va a solucionar el problema que hoy nos pide la justicia como herramienta, o sea, nos exige la justicia que el Parlamento le demos como herramienta para poder enfrentar esta realidad. El año pasado, los diputados y senadores que rechazaron este trabajo, como dije, de 6 años, de todas las instituciones que hacen al sistema, con el visto bueno de la Corte Suprema, con el compromiso del Poder Ejecutivo a través del Tribunal, a través del Ministerio de Economía, de la creación, como dijo la doctora, de 5 juzgados especializados y tribunales especializados, en donde existe mayor cantidad de denuncia, 2 en Capital, 1 en Alto Paraná y 2 en Central. Ese era el compromiso. Y se hablaba de estadísticas, se hablaba de experiencia de otros países, se hablaba de la realidad paraguaya. Eso era lo propuesto, senadora. Pero eso no les importó a la gente. ¿Y saben por qué? Sí. Porque tomaron ejemplo de otros países que no es la realidad paraguaya y actuaron en forma fundamentalista, desvirtuaron la ley. Esto quiero ir. Sí. Desvirtuaron la ley para justificar el rechazo y metieron la palabra familia, habiendo un juzgado de familia, habiendo juzgados contra el crimen organizado, contra los niños y adolescentes, y la autora puede dar más casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se puede crear el tribunal de juzgados especializados? ¿Para qué va a servir esto? Para desestimar las denuncias falsas, porque hay denuncias falsas contra los varones, y dar la celeridad que acontece cuando las denuncias de las mujeres son reales. Claro. Y de esa forma vamos a buscar luchar contra este mal que cada día se agrava y nos duele ver eso. Y cuando recorremos el país, como es mi caso, y escucho, porque esto genera que hoy tenemos un Paraguay de la realidad, de familias que están con desesperanza, con la incertidumbre, con la falta de tener dinero en el bolsillo, y todo esto le pone nervioso a los integrantes de la familia. Destruye familias, deja huérfanos sin madres. Esa es la realidad que hoy tenemos. Y con papá en la cárcel encima. Y con papá en la cárcel que no da solución tampoco, porque no puede cumplir sus obligaciones como padre. Ahora, senadora, para recordar un poquito, ustedes habían presentado ya este proyecto para crear estos juzgados y tribunales especializados. Eso se había modificado, si no recuerdo mal, fue en diputados. Y ahí fue que se desvirtúa y se crea, ellos cambiaron la palabra género por la palabra familia. Y posterior a eso, veta al presidente Santiago Peña también. Así mismo. Así fue. Porque no iba a servir la ley. Que de hecho, hasta el propio Ministerio de la Mujer dijo, esto no sirve. No solamente el Ministerio, dijeron todas las abogadas, todas las personas que trabajaron. ¿Y por qué? Durante 6 años, Fernanda, trabajaron.
con el grupo Previn, y desde acá le saludo a la doctora Silvia López, que es directora de la Secretaría de Género de la Corte. Ante esta realidad convoqué en este receso parlamentario para hacer ya un bosquejo nuevamente de un proyecto original, sí, para evitar esa desnaturalización que se hizo al incluir la palabra familia por convicciones fundamentalistas, claro, que no se puede sustentar jurídicamente. No se puede sustentar porque ese no es el Paraguay de hoy. Claro. En nuestro país no se puede comparar con Hungría, no se puede comparar con otros países. Y en otros países donde se crea estos juzgados, funcionan. Cuando uno va a la Argentina, el policía sabe de qué se trata y lleva adelante el protocolo porque está capacitado. Es como dijo la doctora, en cada institución se le capacita para porque es integral vamos a decir, el recurso humano que tiene estos juzgados, ¿verdad? Sobre eso también, doctora Lobos, lo que tiene que ver con esta normativa que fue vetada, en comparación a algo nuevo sobre lo cual se tiene que trabajar, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué estaba mal en eso que se aprobó en el Congreso, cree usted? Y ahora, ¿hacia dónde? Se vetó. Tiene que mirar, claro, y que se vetó también. Bueno, la verdad que, como dijo la senadora, eso se trabajó en muchos equipos y tuvo un acomodamiento, por lo menos en lo original. Sí. Más allá de cómo se planteará ahora, que eso va a ser ya una cuestión seguramente que va a explicarlo con más propiedad la senadora, yo le quiero rescatar del proyecto original, son 4 cuestiones, sí, muy claras, que es lo que yo centralizaría en eso, ¿verdad? Que tiene que volver a estar ahora. Que tiene que volver a estar y que es, digamos, lo más importante. Eso primero es la exigencia de la formación especializada. El que quiera concursar para estos cargos va a tener que tener una cantidad mínima de información. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando. Nosotros sabemos, cuando hacemos las capacitaciones, cuando conversamos, cuando entendemos, como en cualquier tema, sabemos de que si una mujer viene y no tiene su cédula, en ningún caso eso puede ser razón para negarle tomar la denuncia. En ningún caso. Si la mujer, y que la medida se necesita ahora, y eso significa ahora porque hay una cuestión de vida y uno con la formación entiende los tiempos, porque no es que un caso sea más importante que otro, sino que son casos distintos. Nosotros no podemos tratar un caso de violencia como cualquier otro expediente. No podemos tratar lo mismo que un pagaré, no podemos tratar lo mismo que un cheque, porque en este caso están en juego la vida de la gente. Sí. Y eso es uno, la formación especializada. Segundo es la creación de estos juzgados con las competencias específicas. Si se crea el juzgado de justicia especializada, digámosle, eso absorbería en esa zona todos estos casos de violencia, y con esa formación que lo va a tener el juez, los funcionarios, se sumaría a lo que le falta muchísimo a los juzgados de paz, que no tenemos en la realidad, que es el equipo multidisciplinario. Deben saber que muchas veces el juez hace de psicólogo, pero en realidad nosotros no podemos pretender una función, no solamente que no nos corresponde, sino que no tenemos las habilidades para eso. Se requiere psicólogos, psicólogas, se requiere asistentes sociales, gente que vaya con la formación suficiente, se constituya en las casas y vean qué condiciones está la familia. Si se puede adoptar a veces las medidas, decimos nosotros, hay que sacarla a la mujer de la casa, o a veces se tiene que quedar, pero vos cuando te vas en la casa te das cuenta que ella puede quedarse, pero ella no tiene que vivir. Claro. O a veces todos los parientes del agresor le rodean. O sea, que esas son situaciones, no se pueden tratar como cualquier caso. ¿Cuántos juzgados tiene que haber? ¿Cuántos juzgados? Mira, realmente lo ideal sería, en una más empírica que científica, sería que justamente se centralice mucho en lugares donde hay muchos casos. Que usted decía ya, sí, los números. Nosotros le decimos, graduamos así como un nivel de los juzgados de paz, que son las ciudades cabeceras, que son las capitales departamentales, donde generalmente hay muchos, y después están los juzgados que están en las zonas más rurales, en donde, digámosle, que cumplen esa función, porque no hay tantos casos. Sí. Pero en las cabeceras departamentales y en las zonas, como especialmente el Departamento Central, la mayoría de las ciudades se requieren por lo menos que haya, sería en la capital departamental, los juzgados que puedan absorber eso, que tengan la formación, las herramientas suficientes para eso y todo ese equipo multidisciplinario que acompañe eso. Eso va a conllevar también mayor presupuesto. Claro, que era lo que se llegó a conversar, la senadora tiene con el ministerio de poder dar eso, porque hoy los juzgados
de paz le estaba diciendo, toda esa situación de pocos funcionarios, no tienen la herramienta, obviamente no tienen un vehículo para ir a constituirse, uno realmente lo que tiene que hacer es pedirle en la circunscripción o a la corte que le provea para que el asistente social, ¿cuánto tarda el asistente social en ir a la casa? Mínimamente 15 días, un mes, dependiendo del caso. Y frente a toda esa situación, lo que quería, como otro elemento de la ley en su originalidad también es muy importante, que tenemos otro problema, que trabajamos todos separados. Por un lado trabaja el juzgado de paz, por otro lado trabaja la fiscalía, por otro lado trabaja la defensoría y por otro lado trabaja la justicia penal. Porque no hay una conexión, no hay un trabajo organizado. Esto es lo que va a posibilitar la justicia especializada porque lo va a centralizar. Claro. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Tenemos casos en donde se adopta una medida, un caso grave, se ordena la prisión del agresor, después se le da medida al agresor, un arresto, y ha llegado al colmo de que las medidas se dan en la misma casa donde está la víctima. Sí. O a veces en la casa, o él vuelve a su casa y la víctima está a una cuadra. Claro. Porque no hay un trabajo conjunto, no hay una comunicación donde el juez penal dice, le comunica al juez de paz, vos adoptaste la medida, yo ahora ordeno que él salga. Claro. O antes de ordenar que él salga, voy a ver si hay otras medidas. Entonces, todos son compartimientos, no hay un trabajo organizado. No está interconectado. Se ha intentado, pero justamente es lo que podía proveer la justicia especializada. Totalmente. Queremos seguir hablando de este tema, les pido a ambas un momentito nada más, tenemos que hacer una pausa y ya venimos. 19:38, seguimos informando, seguimos debatiendo también aquí en Puntos de Vista, teniendo en cuenta que en el Senado se volverá a presentar un proyecto de ley para crear juzgados especializados y tribunales especializados sobre violencia o mirando un poco la violencia contra la mujer específicamente. ¿Esto, senadora Lilian Samaniego, va a requerir un presupuesto muy grande o no? Quiero repetir nuevamente, Fernanda, que en el proyecto pasado estaba el compromiso del Ministerio de Economía de ir en forma progresiva y de que el año pasado crear 5 tribunales y juzgados especializados en materia contra violencia hacia la mujer, que era 2 en Asunción, 2 en Central y 1 en Alto Paraná por la cantidad de denuncias oficiales. Sí. Y dejo en el tintero y las denuncias que no existen por miedo, porque el feminicidio no empieza por la muerte, empieza por el miedo. Y recuerdo que en esa audiencia pública decía la doctora Susana Granados, el hombre cuando se va a hacer la denuncia hasta tiene vergüenza y son unos pocos, pero la mujer cuando se anima a hacer la denuncia se va con mucho miedo porque se trata de su vida, de saber que puede ser asesinada por su pareja también, y existen casos de mujeres que quieren y van a hacer sus denuncias en forma anónima porque son mujeres jefas de hogar, no tienen otro ingreso y te van y te dicen, tengo que aguantar para que mi hijo pueda comer. Claro. Entonces, cuando escuchás ese tipo de cosas, te conmueve y te mueve el espíritu. Entonces, nosotros, como parlamentarios, tenemos la obligación moral de ver la realidad y el gobierno tiene que asumir y saber que este es el Paraguay de las personas, no el gigante, que está muy bien las cosas positivas, pero tenemos que ocuparnos de las cosas que le afectan a nuestra sociedad claro. diariamente y las consecuencias que esto trae. También leí y apoyo lo que dijo leí en un escrito, decía la autora, la jueza Peña, se trata de prevenir a través de la educación, sí. Es cierto, la prevención a través de la educación, pero mientras tanto, ¿qué? Con los que ya existen, con los casos... ¿Qué hacemos con lo que ya existe? Porque se está agravando cada día más, y voy a dar lectura rápida a la estadística. Del 2020 al 2025, 258 promedio superior a 40 víctimas por feminicidio por año.
2025, 37 niñas y niños quedaron huérfanos. Tentativas de feminicidio en el 2025, 55 casos por semana. Denuncia de violencia familiar en el 2025, 37.825. Y escucha esto, Fernanda y doctora, un promedio de 104 denuncias por día. Esa es la realidad del cual hablamos. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué hacemos? Entonces, por eso, en este receso parlamentario, y agradezco la asistencia de las que participaron el día de anteayer, de la doctora López Safi, de la doctora Barbosa, que apoyan desde una organización española, y de las asesoras que tiene el Senado en las distintas comisiones, de la directora general, la comisión de género, porque están abocadas ya a nuevamente hacer un borrador para darle celeridad. Claro. Entonces, para que en marzo, donde volvamos del receso, podamos presentar un borrador y que nuevamente las comisiones trabajen. Pero, vuelvo a decir, con esta estrategia y con el compromiso que tengo con nuestro país, con las familias paraguayas, queremos una sociedad sin violencia. Queremos el respeto a la dignidad de la mujer paraguaya. No se merece ser violentada como es hoy todos los días. Totalmente. Tapas de diarios comienzan con eso. Totalmente. En cada rincón del país. Entonces, con esto culmino, Fernanda. Están trabajando desde ayer con el borrador original, como dijo la doctora, con el agregado de lo que ella señaló y con esta posición. Y lo digo porque soy presidenta de la Comisión de Equidad y Género y estoy segura que mis colegas integrantes de la comisión van a acompañar. Vamos a solicitar oficialmente a la Corte la posición sobre ese borrador que queremos. Claro. Y ahí presentamos oficialmente en el Senado. Ok, muchas gracias, senadora. Doctora Lobo, para ir cerrando un poco, ¿qué tipo de formación cree usted que una persona que vaya a concursar por estos cargos, en caso que se creen estos juzgados especializados y tribunales especializados, tiene que tener? Bueno, la formación en derechos humanos. La verdad que ya hay carreras, hay diplomados sobre el tema, incluso en nuestros medios. Sí. El enfoque es un enfoque de derechos humanos, es un enfoque de perspectiva de género, que no es ideología de género, que es simplemente entender todo lo que estamos hablando, entender que las mujeres somos violentadas, entender que muchas veces en las casas no son tratadas de la misma manera el hombre y la mujer, y que finalmente todo eso, todo ese combo de violencia que a veces comienza desde pequeños, desde pequeñas, termina en estos casos de feminicidio. Entonces se requiere una formación especializada en el ámbito, en todo lo que es el enfoque. Y yo quiero insistir con algo sobre esto. El Poder Judicial, en mi experiencia de juez de paz, necesita las herramientas para poder proteger a las víctimas. Y la herramienta que hoy se necesita y que con la que se debe contar es la justicia especializada. Las víctimas no pueden esperar, necesitan la atención hoy, necesitan ahora. Y también, ¿qué es lo que la sociedad pide? La sociedad pide justicia. Totalmente. Y pide justicia para la víctima en ser protegida, justicia cuando es asesinada, y también la persona que dice yo soy inocente también pide justicia. Y esto es lo que le puede dar la justicia especializada, la formación especializada, sin olvidar, insistiendo muchísimo, de que finalmente como sociedad debemos mirarnos y ver que tenemos un grave problema de violencia, un grave problema de machismo, que tenemos que hablar desde niños, tenemos en la escuela, hay que hablar en la casa, hay que entender que llegado un momento esto genera violencia, pero coincido con la senadora, ¿qué hacemos ahora? Sí. Y la respuesta que hoy la puede dar el Estado, la puede dar el Congreso a través de la ley, la puede dar el Poder Ejecutivo, es darnos a los jueces las herramientas para poder proteger a las víctimas. Totalmente, jueza, muchísimas gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación, senadora. Gracias, también. Fernanda. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa más y ya venimos para ir cerrando de a poco el programa.